tal, hermanos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos. Vamos a iniciar una nueva lección. Es la lección número 33 y vamos a platicar acerca de la salvación en Cristo. Esta lección, como hemos venido platicando, está basada en la epístola a los Romanos, en el capítulo 10. Y pues el propósito de esta lección es que platiquemos acerca de la dinámica de la salvación, cómo los seres humanos podemos llegar a ser salvos. Eso pues es una de las cosas básicas, ¿no?, del cristianismo, y cómo podemos también participar, una vez que somos salvos, de la tarea misionera, que consiste en, pues, como le decimos a otras personas, que así como nosotros somos salvos, ellos también pueden ser salvos. Vamos a orar. Hermanos, Dios nuestro, gracias por este día, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar una nueva lección, y te pedimos que sea de bendición para nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, pues en las lecciones pasadas hemos visto la forma en la que la carta a los Romanos desarrolla toda una teología. Dijimos que es una carta muy importante en el Nuevo Testamento, y habla acerca de la salvación. A esta plática, digamos, a esta teología sobre la salvación se le llama también, de forma técnica, soteriología, que es estudiar la salvación. Pablo comienza, ¿se acuerdan que comienza describiendo pues que todos somos pecadores, todos tenemos esta conducta pecaminosa? Y también decía que no importaba si fuéramos judíos o fuéramos gentiles, simplemente todas las personas estamos en esa condición y necesitamos ser salvos. También habla acerca del papel, ¿se acuerdan ustedes? Del papel que juega el Espíritu Santo en el proceso de la salvación. Por lo que todo nos lleva a concluir que cualquier persona que entra en una relación con Dios por medio de Jesucristo puede vivir una vida en el Espíritu Santo. Eso lo estudiamos la lección pasada, y decíamos que vivir en el Espíritu Santo es cuando yo renuncio a hacer mi voluntad y empiezo a hacer la voluntad divina. El capítulo 9, sin embargo, representa un discurso corto sobre el lugar que ocupa el pueblo de Israel en el plan de salvación. Como sabrán ustedes, pues el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios, y este capítulo forma parte central del argumento de esta carta. Según, como lo decía desde Romanos 1:16, la salvación es tanto para las personas judías como para las que han llegado a la fe de otros trasfondos, ¿no?, culturales, étnicos, raciales, etc. Por lo tanto, pues Romanos 9 juega un papel muy importante en el desarrollo de esta carta. Y luego el capítulo 10 explica la dinámica de la salvación, que es la lección que nos ocupa el día de hoy. Es decir, nos explica lo que una persona debe hacer, o qué se espera de una persona para que pueda alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues, hermanos, como hemos indicado a lo largo de este estudio del libro de Romanos, creemos que es un escrito pastoral, ¿no?, de parte de Pablo, puesto que estaba preocupado por una situación que estaba ocurriendo en la iglesia de Roma, probablemente para mediar un grave conflicto entre los creyentes judíos y los que no eran judíos, porque formaban parte de esta iglesia que estaba pues en el imperio, ¿no?, en la capital del imperio romano. Una y otra vez vemos cómo Pablo dirige sus enseñanzas al judío primeramente, y también al griego, ¿no?, y al judío y al griego. El pasaje que vamos a ver pues no es la excepción. Empieza diciendo Romanos 10:1: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Debemos recordar, hermanos, que Pablo era un hombre judío. Él era judío, y no solo era judío, sino que se lo tomaba muy en serio. Y debemos tener esto en cuenta porque decimos aquí, pues, ¿de qué está hablando Pablo? ¿Cómo que mi oración a Dios por Israel es para salvación? O sea, ¿y los demás? ¿No? Y los romanos, ¿se acuerdan de cuando descendió el Espíritu Santo? Y los portos, y los medos, y los de Mesopotamia. ¿Se le olvidaron a Pablo? ¿Está siendo racista? ¿Alguien podría decir, está siendo racista? Pues no, este no es un texto racista donde una persona ataque a un grupo étnico de manera gratuita, ¿no? Al contrario, lo que tenemos aquí es la oración de una persona, de un judío, que al principio de su caminar de fe no creía que Jesús era el Mesías enviado por Dios
para dar salvación a la humanidad. Porque, ¿se acuerdan ustedes que Pablo era un perseguidor de la iglesia, no? Era conocido por eso, la gente le tenía miedo, ni siquiera Cornelio lo quería recibir. Entonces, estamos viendo a una persona que él mismo no creía que Jesús fuera el Salvador y ahora está diciendo que lo que quiere para el pueblo judío, para personas que son como él, que no creen que Jesús es el Salvador, pues sean salvas. Sin embargo, después de tener aquella visión espectacular, cuando Jesús se le aparece, cuando Cristo se le aparece y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Eso también lo estudiamos hace algún tiempo en la iglesia. Por tanto, debemos ver este pasaje, hermanos, como la oración de un hombre que desea que otros judíos reconozcan a Jesús como Mesías y tal como él mismo lo pudo reconocer, ¿no? Dice el versículo de 2, 3 y 4, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces Pablo critica, hermanos, la incredulidad de su propio pueblo. Les dice que el tratar de obedecer la ley de Moisés, el hecho de querer ser tan estrictos le ha llevado a su propio pueblo a enfocarse en su propia justicia. Los judíos se creían mucho pues porque eran cumplidores de la ley, ¿no? Y creían que eso era lo que les estaba como garantizando la salvación. Y esto no les permitía ver que la ley, como dijimos en lecciones anteriores, solo sirve para evidenciar mi pecado, para evidenciar lo que está bien y también para evidenciar lo que está mal. Como decía Pablo en la lección anterior que vimos, dice, yo ¿cómo voy a saber que codiciar es malo? Pues porque la ley me dice no codiciarás, ¿no? Entonces para eso servía la ley. Sin embargo, pues el propósito de la ley es llevarnos a vivir como Jesús vivió, no a vanagloriarnos de cumplir con esto o aquello. Una vez que nosotros comenzamos a vivir en el Espíritu, pues ya no necesitamos una ley que nos indique lo que hemos de hacer, pues Dios mismo nos conduce a hacer el bien. Eso es lo que Pablo decía, que el pueblo de Israel, su pueblo, el pueblo judío, el pueblo escogido, deje de andarse fijando en que si cumplen o no cumplen con esto o aquello, y que simplemente se entreguen a Jesús como su Salvador. Dice el versículo 5, porque la justicia que es por ley, por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pablo comienza a comparar la salvación que es por medio de la ley con la salvación que es por medio de la gracia, citando Levítico 18:5, que dice, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Entonces dice que Moisés, que de acuerdo a la tradición judía, él recibió, escribió y transmitió la ley divina, afirma que la persona que practica la ley debe vivir por medio de ella. Esto implica que la práctica de la ley es el medio de salvación, ¿no? Cosa pues que no es así, lo vamos a ver más adelante. Dicen los versículos 6 y 7, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Por otra parte, Pablo ahora cita otro texto del Antiguo Testamento para explicar la justificación ahora por la fe. En este caso, en Deuteronomio 30 del 12 al 14, que dicen así, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Entonces, en su contexto original, este pasaje de Deuteronomio afirma que la ley no es imposible de cumplir, ¿no? Pues no es tan alta, dice ahí, para que hagas esto, aquello, ni está tan allá, ni está tan lejana, ni está al otro lado del mar, etc. Sin embargo, Pablo hace una lectura cristológica de este pasaje, es decir, lo reinterpreta. ¿Cómo lo reinterpreta? Pues a la luz de la obra de Cristo.
Leído desde esta perspectiva, Jesucristo es el que subió a los cielos y el que bajó a los abismos del mar para darnos salvación. Y sigue diciendo el versículo 8 más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces, este versículo 8 es de particular importancia porque nuevamente vuelve a citar Deuteronomio 30:14. Y para Pablo este versículo explica la dinámica de la salvación. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y ahora llegamos al versículo probablemente más conocido de este capítulo, que de hecho nosotros, bueno, no sé, pero es una costumbre que nos lo memoricemos, ¿no? Cuando estamos iniciando en el cristianismo. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, en estos dos versículos 9 y 10 se explica el significado, ¿no? Para Pablo esto quiere decir que para alcanzar la salvación es necesario confesar el señorío de Cristo. Entonces empezó con una comparación entre vivir bajo la ley y cómo se podría obtener la salvación por la ley, cómo vivir bajo la gracia y cómo obtener entonces la salvación bajo la gracia, que en realidad no hay otra salvación más que esa. Y dice que para llegar a esta salvación, lo que tenemos que hacer es confesar el señorío de Cristo. Confesar con nuestra boca y creer el mensaje de la resurrección en nuestro corazón. Y el versículo 10 invierte el orden. Fíjese, es bien interesante porque en el 9 dice, si confiesas con tu boca, o sea, primero es la boca, y creyeres en tu corazón, después está el corazón. Y luego en el versículo 10 invierte el orden. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Entonces, podemos aquí hacer un alto y decir, ok, está la ley de Moisés, es importante porque nos revela lo que es bueno, nos revela lo que es malo. Pero no tiene sentido alguno buscar la salvación en eso, no la hay. No hay forma. La única forma de llegar a ser salvos es confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Eso es lo que hay que hacer para ser salvos. Y sigue diciendo en los versículos 11 al 13, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Nuevamente, hermanos, vemos cómo el apóstol Pablo continúa apoyando sus ideas en el Antiguo Testamento, en esta ocasión en Isaías, el versículo 11, que dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, está en Isaías 18:16. De acuerdo a su interpretación, este versículo afirma que la salvación está abierta tanto a las personas judías como a las que no lo son, como lo dice en el versículo 12 de Romanos. Toda persona que invoque el nombre del Señor puede ser salva. No dice, toda persona judía que invoque el nombre del Señor va a ser salva. Toda persona. Todo el que invoque el nombre del Señor puede ser salvo. Entonces, dado que los versículos 9 y 10 afirman la importancia de confesar el señorío de Cristo para alcanzar la salvación, podemos decir que invocar el nombre del Señor es equivalente a afirmar que dicho Señor no es otro más que Jesucristo. Y luego aquí digamos que se concentra como esto de la salvación, no la dinámica de la salvación que veíamos. Pero el otro punto importante es ¿qué debo hacer yo con esa salvación? Ya soy salvo, ¿qué debo hacer? Y aquí viene, versículos 14 al 16. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Los versículos 14 al 16
terminan todo este argumento afirmando la importancia de la tarea misionera, porque pues para el apóstol Pablo es muy evidente, ¿no? O sea, todo el mundo necesita ser salvo, pero ese todo mundo, ¿cómo va a escuchar? Bueno, porque decía, bueno, vayamos por partes. Dice el versículo 3, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Para ser salvo hay que invocar el nombre del Señor. Y el apóstol Pablo dice, pero ¿cómo lo van a invocar? Para ser salvo lo tenemos que invocar. Pero ¿cómo lo van a invocar? En aquel del que no han creído, ¿no? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo voy a yo creer en algo que ni siquiera conozco? Y luego, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y ya, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Una vez más, encontramos este escalonamiento, ¿no? No se puede invocar a Cristo si no se cree en Él, no se puede creer en Él si no se ha oído el mensaje, y no se puede oír el mensaje si alguien no lo predica. Y no solo... y sigue diciendo, ¿y cómo va a predicar si no lo han enviado? No hay alguien que haya sido enviado para predicarlo. Y este pasaje nuevamente el apóstol Pablo está hablando de las escrituras, está hablando de Isaías 52:7, 53:1 y Nahum 1:15, que conducen a la conclusión de que la fe nace cuando se escucha el mensaje cristiano. Entonces, así funciona la salvación. Esa es la dinámica de la salvación. Es muy, igual y para nosotros el leerlo ahora como que es un poco obvio, ¿no? Porque como que nosotros pues no traemos esa carga de la ley como el pueblo judío, como el pueblo de Israel. Y nosotros decimos, pues sí, pues es lo más lógico, vamos a ser salvos por medio de Jesús. Pero debemos entender el contexto, hermanos, de que el apóstol Pablo venía de esa misma carga, ¿no? Él sabía lo que significaba, él se sentía seguro cuando, ¿se acuerdan? Dice, si alguien tiene de qué gloriarse, ese soy yo, circuncidado al octavo día, en cuanto a la ley fariseo, y he hecho esto y aquello, o sea, si alguien tiene de qué gloriarse como judío, ese soy yo. Y él tuvo que toparse con pared y decir, bueno, eso no importa, lo que importa es que aceptes el mensaje de Jesús, que creas que Él resucitó de los muertos para que tú pudieras ser salvo, ¿no? ¿Qué podemos entonces aprender a manera de resumen de esta lección, hermanos? En primer lugar, pues la importancia del pueblo de Israel en el plan de salvación. Ciertamente, Romanos deja claro que Dios no ha abandonado al pueblo de Israel ni ha rechazado a las personas de trasfondo judío. Al contrario, Dios ha enviado a Jesucristo a morir por ellos, por nosotros, y en cumplimiento a las promesas que precisamente Él le hizo al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. La fe cristiana afirma que Jesús de Nazaret, es el Mesías, el ungido de Dios. De hecho, la palabra Cristo también quiere decir ungido. Por lo tanto, la palabra Jesucristo, más que un nombre, es una confesión de fe que identifica a Jesús de Nazaret como el ungido de Dios. Eso en primer lugar. En segundo lugar, y no por eso menos importante, la necesidad de confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Por definición, esta es una confesión pública, ¿no? Pues confesar es eso, ¿no? Confesar es decirle a alguien, no decírmelo para mis adentros, no, confesármelo a mí mismo, sino una confesión pública que se hace ante otras personas creyentes, ¿no? Por eso aquello del bautismo, ¿no? De nosotros, por eso seguimos eso, ¿no? El bautismo y la Santa Cena, porque hacemos público a la gente, le decimos, yo creo en Dios, soy cristiano, quiero que ustedes lo sepan. Si no, pues no, digamos, pues nos podrían bautizar a nosotros solos, ¿no? Ahí en nuestra casa. Pero la idea es que la gente vea que yo quiero ser cristiano. Y luego tomo la Santa Cena porque, pues como ya dije que soy cristiano, ahora recuerdo, ¿no? Haced esto en memoria de mí, decía Jesús. La sinceridad de nuestra confesión de fe en Cristo se demuestra con vidas que agradan a Dios. Eso es vital, de vital importancia. ¿Por qué?
pues imagínense ustedes que efectivamente nos bautizamos y decimos ante los hermanos pues que ya somos creyentes y tal, pero en nuestra vida no se nota, ¿no? Luego, el otro día estábamos platicando con el pastor, ¿no? De estos chistes que salen así en medio del ámbito cristiano y decíamos pues que había unos murciélagos en una iglesia, ¿no? Había unos murciélagos y no sabían cómo sacarlos de ahí vivían y no les ponían, pues obviamente no les ponían comida ni nada, ¿no? Y decían, ¿y cómo le hacemos para que se vayan? Y dijo alguien, hay que bautizarlos. Bautizaron a los murciélagos y no regresaron más, ¿no? Pues puede ser que eso nos pase a nosotros. Llegamos, nos bautizamos, formamos parte de la iglesia, ¿no? Pero no se nota que somos cristianos, ¿no? Entonces, la sinceridad de nuestra confesión se demuestra en una vida que agrade a Dios, porque reflejamos los valores que aprendemos a través de las palabras y del ejemplo de vida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, queda claro que la fe cristiana no es un asunto privado, ¿no? No es como una membresía oculta, ¿no? Como una organización en la que debemos andar ahí como escondiéndonos, ¿no? Como agentes encubiertos o como gente que anda en secreto. No es privado. No se puede ser cristiano en secreto, como tampoco se puede ser cristiano separado de la comunidad de fe que es la iglesia. Debemos recalcar estos puntos, dado que en el pasado reciente han surgido movimientos cristianos que minimizan la importancia de la fe pública o de la confesión pública de la fe. Nunca Jesús dejó lugar para eso, ni los discípulos, ni nadie que se diga ser cristiano pretende ser cristiano ocultándose. Eso nos da pie para el tercer punto, que es la tarea misionera de la iglesia cristiana. Porque hemos sido llamados a compartir de ese amor. ¿Cómo podríamos compartir de ese amor en secreto? No se puede. No hay forma de hacerlo. La sociedad contemporánea necesita escuchar el mensaje de Jesucristo. El problema es que solo pueden escucharlo si alguien lo predica, como decía el apóstol Pablo. Le toca a la iglesia procurar, nos toca a nosotros como iglesia procurar que el evangelio llegue a todo el mundo, a todo pueblo, a toda nación, a toda lengua, en todo el mundo, en cualquier idioma. Y la pregunta para reflexionar sería, ¿qué estoy haciendo yo para cumplir con esta encomienda? ¿Qué estoy haciendo yo para cumplir ese mandamiento? De que otros se enteren, de que digamos como el apóstol Pablo decía en el versículo 1, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Imagínense que eso lo pudiéramos decir nosotros con esa vehemencia, con esa energía, con esa carga. Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por México es para salvación. O si usted quiere acotarlo un poco más, por Toluca o en nuestro caso por Lerma, mi oración a Dios, o por nuestra tierra natal, porque nosotros no somos ni de Toluca ni de Lerma, pero que dijera yo que soy, no sé qué soy, hermanos, porque pues soy moreliano, pero me registraron en el DF, pero que yo dijera, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Morelia es para salvación. ¿Quién puede decir eso? Dios quiera que todos nosotros lo podamos decir. Dios los bendiga mucho, hermanos, y pues vamos a orar para terminar. Dios nuestro, muchas gracias por esta lección, gracias por tu palabra, Señor, gracias porque hablas a través de ella, Padre Santo, y te pedimos que pues nos ayude, Señor, a compartirla, a que seamos como el apóstol Pablo, personas deseosas de que otras personas te conozcan, lleguen a ti a través de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga, hermanos, que estén bien, hasta luego.